Bien, vamos a continuar entonces con la planificación de proyectos, aspecto que es fundamental, eh, adquirir el hábito de una planificación más estructurada, de planificar especialmente en los proyectos, de hacer planificación completa. Puede que sea una planificación práctica, pero debe contemplar aspectos como el riesgo. La gestión del riesgo en los proyectos es realmente muy importante y en los proyectos de emprendimiento, desde luego que hay muchísimos más riesgos. Entonces vamos a ver de qué se trata un poco el análisis de riesgos y vamos conversando sobre los proyectos de emprendimiento. Entonces miremos cómo pues realmente el primer elemento es que nos estamos fundamentando en el conocimiento de la gerencia de proyectos a nivel internacional, que es el PMI, soportado en el PMBOK, la sexta edición, y se trata pues desde luego que las mejores prácticas a nivel mundial, como debe ser. No nos podemos acostumbrar a menos si existe el conocimiento que lo han construido pues durante 50 años la comunidad de más de 2 millones de gerentes de proyectos en el mundo, pues realmente ya sabemos que existe esa información, pues debemos utilizarla y no correr riesgos con información que no nos dé las garantías, digámoslo, de un mejor conocimiento. Entonces, estamos hablando del mejor conocimiento. Yo realmente creo que es una fortuna que estemos aprendiendo desde muy temprano realmente cómo manejar un proyecto. La gestión de los riesgos. En cuanto a la gestión de los riesgos, digámoslo que eh, está el análisis cualitativo de los riesgos y la respuesta a riesgos como elemento mínimo, digámoslo, para poder hacer como una planificación práctica muy rápida, si se quiere. Recordemos que está en el capítulo 11 y que se trata de 7 procesos. Miremos a ver, realmente es el área de conocimiento con más procesos. Tiene en este caso 5 procesos en planificación. Planificar la gestión de riesgos, identificar los riesgos, realizar un análisis cualitativo de los riesgos, realizar un análisis cuantitativo, planificar la respuesta a riesgos, después en ejecución implementar la respuesta a riesgos y finalmente en control controlar la respuesta a riesgos. Miremos entonces. ¿Qué es esto de planificar la gestión de riesgos? Lo hemos estado conversando todo el tiempo sobre lo que algo que parece una redundancia, planificar el plan. Pues sí, hay que planificar para hacer un buen plan, que se trata en este caso del plan de gestión de riesgos, hay que planificar cómo lo vamos a hacer, qué elementos vamos a tener en cuenta, y eso es lo que vamos ahora a revisar con algún nivel de detalle. Identificar cada uno de los riesgos y realizar un análisis cualitativo y después cuantitativo de riesgos. Y finalmente dedicarme a la respuesta, es decir, planificar la respuesta, implementarla y monitorear el riesgo. Bien, entonces para esto, pues desde luego que se utilizan software especializado, sobre todo para el análisis cualitativo, donde se analiza cifras, diferentes aspectos. Si nosotros vamos a hacer un análisis de riesgo en términos de estudios de mercado, pues desde luego que las probabilidades, eh, los análisis de cifras, hoy en día que se maneja Big Data, que se maneja inteligencia artificial, pues desde luego que tenemos pues mucha información, pero hay que tener cuidado porque estos podríamos estar tomando una base una muestra del mercado que finalmente no cumpla con las probabilidades estadísticas, de manera que nos puede llevar a un riesgo innecesario. En lo que tiene que ver con análisis financieros, desde luego que también. Entonces existen software especializados que me ayudan como Monte Carlo a hacer esos análisis, esas simulaciones. Nosotros vamos a hacer un análisis cualitativo en donde el criterio del experto es muy importante. Aquí la invitación, jóvenes, a que se apoyen en los expertos. Si vamos a hacer un análisis tecnológico, un análisis de riesgo de aspectos tecnológicos, pues consultemos con un experto en tecnología. Si vamos a hacer un análisis
de riesgo financiero, pues preguntémosle a alguien que tenga más experiencia en el tema financiero. Igual de mercado, si vamos a hacer un análisis de riesgo de temas laborales, porque vamos a contratar personas, pues consultemos con un experto en el tema laboral. Si vamos a hacer análisis de riesgos jurídicos, hacer lo mismo, es decir, tener en cuenta el experto y dependiendo si se trata de una construcción, entonces digamos lo que tener en cuenta a los expertos es muy importante. Esa es un poco la recomendación y es la recomendación de las mejores prácticas. Aquí, pues, digamos, los diferentes ejemplos de análisis de riesgos que se utilizan. Otro comentario es que existe una certificación de riesgos, ah, pues, y un proceso de preparación para el manejo de los riesgos. De manera que si queremos avanzar en el conocimiento, el PMI tiene esa certificación en el tema de riesgos. Vamos a mirar entonces esta matriz de riesgos, que es normalmente la que utilizamos, y fíjense ustedes que se apoya en la EDT. Es decir, para hacer un análisis de riesgos tomamos en cuenta la EDT y porque vamos a hacer un análisis entregable por entregable. Esa es una recomendación. Esa metodología nos ayuda a tener en cuenta absolutamente todos los entregables, a tener en cuenta cada uno de los paquetes de trabajo, como en este caso, de ejemplo, aquí están las ingenierías, la ingeniería conceptual, básica y de detalle. ¿Qué se hizo? Se identificó el riesgo. Primero, pues se identifica con un código que finalmente ayuda, como siempre, identificación del riesgo, aquí en este caso, qué riesgos existen en el diseño de un proyecto de ingeniería, fallas en selección y diseño, en el mismo diseño, omitir algún factor o variable clave en las ingenierías. Existen muchas variables, existen muchos factores que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar. Por ejemplo, si se va a diseñar un tema eléctrico, entonces se debe tener en cuenta todas las cargas. ¿Qué tal si no tenemos en cuenta alguna carga importante en el inicio del proyecto por falta de un estudio y profundización sobre para qué van a utilizar la energía? Ese es un ejemplo, digámoslo, típico que no se cometería, digámoslo, frecuentemente, pero que podría de alguna forma estar ocurriendo si no estoy haciendo la previsión y si no contrato a la persona idónea. Entonces, ese análisis es importante. Fallas en la revisión y aprobación de ingenierías. Claro, o sea, finalmente yo siempre tengo que tener en un diseño de estos un interventor o una persona experta que esté avalando ese diseño. Entonces, en la revisión y aprobación, básicamente que es tan importante, pues podemos haber tenido fallas en la selección de consultores y firmas contratistas. Eso es muy importante. Entonces, hay que establecer los criterios para la selección, hay que hacer el análisis de riesgos y esto nos lleva a asegurarnos que la forma, digámoslo, de contratar y de seleccionar debe seguir unos pasos y debe tener unos criterios. Estimación de tiempo, costo o requerimientos errados para hacer la consultoría o para hacer el análisis que se va a hacer en la consultoría. Bien, esto de identificar los riesgos es muy importante. Entonces, en ese caso, por este entregable se identificaron 5 riesgos. A cada riesgo se le hace un análisis de impacto, es decir, el impacto que puede tener ese riesgo y la probabilidad de que eso ocurra. Con esos dos elementos, multiplicándolos uno por el otro, tenemos una valoración del riesgo. Y entonces cuando yo tengo ya el riesgo valorado, puedo identificar los riesgos de alto impacto, los riesgos que tienen una valoración alta y merecen entonces un trabajo detenido y un análisis y una respuesta a riesgos porque finalmente no puedo dejar que se materialicen. Y si el riesgo aparece que no tiene una valoración muy alta, entonces es un riesgo que a lo mejor se asume.
Entonces, en el estudio de riesgos, en el análisis de riesgos, existen varias posibilidades y formas de responder a este riesgo, de, digámoslo, identificar y mitigar o disminuir el riesgo, ya sea con diferentes herramientas que finalmente vamos a ver en detalle cuando miremos, digámoslo, la respuesta a riesgos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo que se hace en la etapa de planificación. Y como siempre, recordar que estamos trabajando con la EDT. Aquí en el caso del ejemplo estamos identificando el riesgo en el entregable de preliminares. En una obra de construcción, en todas las obras de ingeniería, hay unos preliminares. Entonces aquí dice, por fallas en la comunicación, se pueden interpretar de manera diferente las especificaciones de los materiales solicitados, generando despacho de materiales diferentes a los requeridos por el proyecto. Aquí otra vez, por fallas de comunicaciones se pueden interpretar de manera diferente las especificaciones de los elementos solicitados, generando procesos y reprocesos y sobrecostos. Entonces, mire usted que las comunicaciones, que normalmente en los proyectos, a veces en los proyectos no se tienen en cuenta, aquí finalmente se constituyen en un factor de riesgo. ¿Cuál es la respuesta de riesgo a un riesgo de estos? Pues hacer un plan de riesgos, hacer un plan de comunicaciones, hacer un cuidado, hacer un análisis de dónde podrían estar las fallas de comunicación y esa falla de comunicación, qué tipo de riesgo me puede traer, como en este caso procesos y reprocesos, a lo mejor atrasos en los cronogramas, aumento de presupuestos, unos que generan situaciones que son de un nivel de importancia muy alto. Aumento de lluvias y saturación del suelo, en este caso de la construcción, y fallas mecánicas de la maquinaria y equipos utilizados. Entonces, estos riesgos deben tener una respuesta. Cada riesgo se analiza y se diseña una respuesta del riesgo. Ya hablábamos precisamente, aquí aparece la EDT como siempre. Entonces, en el ejemplo de los preliminares, le hemos hecho el análisis de probabilidad de ocurrencia, qué tan probable es que ocurra, y entonces aquí está probabilidad. Se establece una escala, en este caso de 1 a 5, en donde 1 es poco probable y 5 es muy probable. Manera que ahí se identifica y se le ubica un valor, una valoración, en este caso cualitativo, aunque sea cuantificable, pero pues es un tema que es una cualificación. Se está teniendo en cuenta, es un criterio del experto para establecerlo. Y el impacto, que en este caso la escala va de 5 a 50, 5, 10, 20, 30, 40 y 50. Aquí se valoró, por ejemplo, las fallas en la comunicación como 50 en lo que tiene que ver con especificaciones técnicas, que son mucho más impactantes, digámoslo, si se llega a ocurrir, si se llega a tener algún error de comunicación. En ese caso, me va a llevar a hacer una compra de un insumo, de un material, finalmente con especificaciones equivocadas, y eso pues finalmente trae un problema importante. ¿Qué probabilidad hay de que eso ocurra? 4, eso es alto. De manera que este es un riesgo, por ejemplo, 200, que está en rojo. Se utilizan estos códigos de colores de manera que este riesgo merece un análisis y una respuesta, digámoslo, en donde a lo mejor se justifica un recurso, porque si se llega a materializar va a generar posibles sobrecostos y problemas en la construcción de manera bien importantes. Bien, este es un ejemplo de cómo básicamente el tema de riesgos. Ahora vamos a ver en la misma planificación el plan de respuesta a riesgos. Sobre el mismo ejemplo de por fallas en las comunicaciones, en donde tenemos una probabilidad alta que es 200, entonces el plan de respuesta a riesgos finalmente que se diseñó fue realizar registro de proveedores previo al proyecto, obteniendo cotizaciones previas, teniendo claras las especificaciones técnicas para no afectar los tiempos del proyecto. Entonces, fíjese que la respuesta fue planificar y anticipar el registro de proveedores previo al proyecto, obteniendo cotizaciones previas, o sea, haciendo las cotizaciones previamente, de manera que
haya tiempo suficiente y en donde se haga especial atención en las especificaciones técnicas. En cambio, este riesgo que tiene un nivel bajo, digámoslo, de 45, la respuesta es la realización de un proceso iterativo entre diseñador y constructor. Entonces, aquí lo que se recomienda es realizar un proceso iterativo, es decir, mirar entre el diseñador y el constructor, quien va a revisar básicamente, hacer un proceso de iteración. El señor de diseño presenta una primera propuesta de diseño y el constructor finalmente va revisando. Es decir, hacer una revisión paso a paso a medida que va avanzando el proceso. No esperar hasta el final, porque finalmente podemos incurrir en un riesgo muy importante. El riesgo del aumento de lluvias y saturación del suelo, que aparece con una probabilidad alta, con un impacto alto y que me puede generar, digámoslo, eh, eh, daños importantes. Entonces, esto tiene una valoración alta, es decir, tiene una probabilidad y un impacto alto, de manera que se recomienda utilizar métodos especificados de excavación para mitigar el riesgo. Entonces, aquí en este caso, precisamente porque podemos tener, a lo mejor estamos ante una época de lluvias, el aumento de las lluvias y saturación del suelo me va a generar problemas importantes. Luego, desde el principio, debo utilizar los métodos especificados de excavación para mitigar este riesgo. Y finalmente hay un riesgo que es fallas mecánicas, que aparece como una probabilidad muy baja y un impacto bastante bajo. Manera que de todas maneras verificar el correcto funcionamiento de la maquinaria y equipos antes de dar inicio. Entonces, este es, digámoslo, un ejemplo, pero en los riesgos y en los emprendimientos existen muchos riesgos. Esto de los riesgos es muy importante, es crear la cultura de hacer análisis de riesgos con toda seguridad, especialmente en los proyectos de emprendimiento. Hay muchísimos riesgos. Hay riesgos de que el mercado finalmente no sea el estimado, riesgos de que el producto no sea lo suficientemente atractivo, riesgos de que el producto no logre venderse por problemas en canales de distribución, por ejemplo, ahí hay otro riesgo. Riesgos de que finalmente surja una competencia, por ejemplo, ¿sí? Que tiene mejores condiciones, que es más competitiva, una competencia que tiene menores precios, que finalmente tiene un proceso de producción mejor, riesgos financieros, que a lo mejor hay buenas ventas, pero yo tengo que tener un requerimiento de capital muy importante. Esos son riesgos importantes. Riesgos tecnológicos, porque hay una tecnología que toca importarla y que finalmente podría llegar a un momento de escasez. Existen riesgos en el tema del emprendimiento que finalmente están ocultos. Por eso hay que hacer un análisis de riesgo muy riguroso. Aquí podríamos poner muchos ejemplos. Digamos lo que en la industria, en las empresas, cuando se va a diseñar, a desarrollar un producto nuevo, de pronto se establece el diseño de una máquina y ese diseño de la máquina se debe tener en un tiempo específico. Se debe tener el diseño en un mes, 2 meses. En esto hay muchos ejemplos de empresas que han tenido muchos problemas precisamente porque los diseños de las maquinarias, el diseño se demora más del tiempo que está establecido. Entonces se contrata el diseño, digámoslo, se contrata con personas muy especializadas, pero podría fallar. Si falla el tiempo, pues falla la salida al mercado del producto y eso podría traer unos inconvenientes muy importantes. Ya hemos dicho que los emprendimientos tienen muchos riesgos financieros, técnicos, tecnológicos, de mercado, de manera que es importante de talento humano, por ejemplo, de gestión del conocimiento. Bien, hay muchos riesgos. La recomendación es, por favor, hacer análisis de riesgos cualitativos al menos. Estos son metodologías muy sencillas de poder llevar a cabo. Llevarlas a cabo, por favor. Y de esa manera nos evitamos unos problemas
enormes. Bien, hasta aquí el análisis de riesgos. Ahora vamos a ir al análisis de las adquisiciones, pero esto será en el próximo video, en el próximo encuentro.